Y bueno, finalmente recapitulemos. Nuestro lugar entre los otros grupos de primates actuales queda más o menos claro. Ahí entre los primates encontramos un acomodo, digamos, hay representantes desde los más primitivos hasta ya la rama en donde estamos incluidos entre o junto a los chimpancés, gorilas y orangutanes. Este es un árbol evolutivo que lo que trata de representar es de las especies que hemos visto. Este es con criterios geográficos. Todo lo que ven en verde, los nombres en verde, todos son africanos. Los que ven en azul son europeos y los rosas son asiáticos. Eso quiere decir que claramente se ve cómo África ha sido el gran laboratorio de generación de diversos linajes humanos. Incluso nuestra propia especie surgió en África. Y aquí tenemos el mismo árbol, pero con criterio temporal. Las especies más antiguas, los géneros y especies más antiguas son del Mioceno. En el Plioceno hubo una gran diversificación de géneros y en el Pleistoceno una gran diversificación de especies del género Homo, por ejemplo. Aquí tenemos las especies, los colores son por género, digamos. En los últimos 7 millones de años, la línea azul es la actualidad, entonces los números representan millones de años. Vemos como, bueno, el más antiguo es el Sahelanthropus chadensis y algunas especies ya están en el otro extremo, acá casi, bueno, tocando la línea azul. Pero lo importante aquí es que durante algunos momentos en la historia de nuestro linaje, varias especies convivieron en tiempo y lugar. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en una sola especie humana, pero hubo momentos en que, por ejemplo, eso que está marcado en verde claro, es un momento en el que en África, hace entre 2 y 3 millones de años, hubo 5 especies conviviendo de 3 géneros diferentes. Hubo momentos en otros puntos en donde 4 especies convivieron en tiempo y espacio. Entonces, eso nos debería hacer replantear la situación de que no somos una especie única. En este momento lo somos, pero porque quedamos como finalistas, digamos, de una carrera evolutiva. Y puede ser por simple azar, no necesariamente por otras razones, ¿no? Aquí tenemos los últimos 2,5 millones de años. Esta es la diversificación de nuestro género. Y vemos como 3 linajes diferentes, el Homo floresiensis, el Homo neanderthalensis y el Sapiens, pues casi llegan a la actualidad. De hecho, visto más a detalle, está en esta otra imagen, son los últimos miles de años, los últimos 50,000 años, y vemos cómo, bueno, los sapiens pues llegamos a periodo histórico, pero tanto los neandertales como los floresiensis, que son de linajes muy diferentes, al menos floresiensis viene desde el linaje de Homo erectus, casi llegan. Uno vivió hace 12,000 años y otro se extinguió hace 25,000 años. O sea que casi los podríamos ver vivos, ¿no? Aquí los tenemos marcados en azul y vean cómo el linaje de Floresiensis sí es muy separado. Entonces, ¿cómo nos portaríamos con los hobbits si existieran? Me refiero no los del Señor de los Anillos, sino Homo floresiensis. Humanos con un cerebro del tamaño de un chimpancé. No sabemos qué grado de inteligencia, eso también es cierto, pero de que había cultura desarrollada e industria lítica sí lo había en ellos. ¿Cómo nos portaríamos con ellos? ¿Los tendríamos como iguales? ¿Los tendríamos como esclavos? ¿O los tendríamos como animales en un zoológico, ¿no?
Igual neandertales y sapiens, que ahí sí, los neandertales, bueno, pues, tenían más cerebro, eh, su nivel de inteligencia, bueno, pues era al menos similar a la nuestra. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se vería un neandertal, pues vestido como hombre moderno, tal cual. Se ve solo un poco extraño porque le falta un poco de frente, pero es porque el cerebro lo tiene hacia atrás. Eh, entonces también, si los neandertales hubiesen sobrevivido, ¿dónde estarían o dónde estaríamos nosotros? ¿No? La otra representación es de un niño, de un fósil que se encontró en Portugal, de un niño que son de las primeras evidencias, en este caso paleontológicas, de que hubo hibridización entre neandertales y sapiens. Y eso ya genéticamente comprobado, eh, porque una partecita de nuestro genoma es de neandertal. ¿Sí? Entonces, con esto de las hibridizaciones, cambia nuestra idea de la evolución. Antes se creía en una evolución lineal, ¿no? Eso pues ya está descartado. Pero y luego ya se hablaba de una evolución arbustiva, en donde las ramas se bifurcan o se separan, pero ya para no volverse a reunir. Ahora resulta que nuestra concepción de la evolución humana y de la evolución biológica en general ya tendría que ser algo como esto, algo mucho más complejo de lo que estábamos pensando, en el cual parece ser que las especies que ya se habían separado no tienen estas barreras genéticas y puede haber hibridizaciones. Por análisis de genéticos modernos, pues se dice, se presume, digamos, que nuestra especie tiene restos genéticos de hibridizaciones de otras 3 especies diferentes, entre ellas neandertales, denisovanos y una cuarta especie que ni siquiera, pues, paleontológicamente hayamos descubierto, ¿no? Entonces falta mucho por saber, esto es, pues es muy interesante y es ya ver, es ir viendo el proceso evolutivo mucho más complejo de lo que, insisto, creíamos antes. Entonces, ¿qué nos define como humanos? Después de haber visto todo esto, ¿qué características nos hacen humanos? Nada más, o sea, tal cual. Eso obviamente no lo vamos, no es algo que yo vaya a decir aquí o que vayamos a llegar a un consenso, no. Lo que quiero es que se quede esa pregunta abierta. ¿Qué nos define? ¿Qué nos hace humanos? Si hubiera otras especies humanas, neandertales, floresiensis vivos, ¿aplicarían los derechos humanos a ellos, por ejemplo? Cosas así es lo que sería bueno que nos preguntáramos. Lo de cuándo nació, cuándo apareció el primer humano, bueno, pues eso respondiendo a la primera pregunta se responde a la segunda. Si humanos nos hace andar erguidos, bueno, pues hace 7 millones de años. Si humanos nos hace fabricar herramientas, pues hace 2.1 millones de años, ¿no? O así. ¿Qué nos hace humanos? Porque ya ni siquiera el simbolismo, insisto, el simbolismo antes era único del sapiens, ya no. Entonces, solo por poder dibujar, los neandertales ya son humanos. Aquí tenemos, bueno, algunos de los representantes de las especies que vimos. Si pusiéramos una línea en un lugar y están estas personas aquí, ¿serían ustedes capaces de decir, por ejemplo, a ver, tú de un lado es humano y del otro lado no humano? Entonces, así decir, tú para allá, tú para acá, tú para allá, tú para acá, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde queda? ¿Dónde le vamos a ver lo humano? ¿En el rostro? ¿En la mirada? ¿En qué? ¿No? Entonces, en el nivel de inteligencia, bueno, pues eso también creo que queda muy subjetivo, ¿no?
Algo que por ahora nos separa del resto de mamíferos y de los animales en general, que no se conoce en otras especies, es la capacidad de sonreír, por ejemplo, la sonrisa. Y no hablo de la risa, porque la risa sí existe en otras especies. Pero la sonrisa, eso que nos hace como romper el hielo, el decir todo está bien, no hay ningún problema, es claramente una señal social. Pero pues esa no fosiliza, obviamente. Entonces, pues si eso nos hace humanos, pues quién sabe cuándo apareció la sonrisa, ¿no? El arte y la ciencia son productos netamente humanos, pero tampoco los podemos utilizar como una característica que nos defina como humanos, porque eso sería como decir que nada más los científicos y los artistas son humanos, ¿no? Y los demás no. Entonces, no, estos son productos, no nos pueden definir definitivamente. Ya para finalizar, nada más quiero comentarles cuál es el perfil del nicho ecológico del humano moderno, porque también se pregunta mucho esto, que tiene que ver con la ecología humana, porque a veces la ecología humana, la mayor parte de textos sobre ecología humana, eh, nos habla ya de los ambientes, cómo creamos ambientes y todo esto, pero no de nuestras propias necesidades que tengan que ver con lo que somos como producto de la evolución. Entonces vamos a tratar de perfilar el nicho ecológico de los humanos. Y es el que, digamos, que representamos desde hace los últimos 8000 años. Y esto, bueno, pues también responde un poco a las preadaptaciones que les comentaba al principio que tenemos para zonas climáticas, pero que actualmente ya con toda la movilidad humana, estas preadaptaciones están eh, siendo mezcladas, no desapareciendo, pero sí siendo mezcladas. Entonces, a ver, el perfil del nicho ecológico humano es, nosotros somos una especie omnívora de muy amplio espectro, o sea, comemos de todo, absolutamente. Eh, También, y eso desde que nos convertimos en cazadores, que dejamos de ser carroñeros y empezamos a ser cazadores, nuestro gremio trófico es muy afín al de un superpredador, o sea, el poder comer cazar más bien lo que nos dé la gana, ¿no? Dejamos de ser presas normales, digamos, de las cadenas tróficas naturales. No quiere decir que no nos pueda atacar un tiburón o un tigre, ¿no? Pero estos ataques casi siempre tienen que ver casi con accidentes o ya con otro tipo de índole, ¿no? O sea, no es algo más accidental que otra cosa. O sea, no somos parte ya de esas cadenas tróficas. Nos hemos encargado de separarnos de ahí. Somos vector de patógenos, definitivamente. Esto, eso no lo hemos dejado de ser por mucho que haya desarrollo de la sanidad. Y también somos hospederos de parásitos, por mucho que haya avanzado la sanidad, ¿sí? Todavía, eh, pues sí, no se han erradicado los parásitos humanos. Algo muy particular de nuestra especie y que sí es diferente a otras, a todas las demás, hablo de especies ya en general, es que somos acumuladores. Nos gusta poseer, tener objetos y acumularlos, guardarlos. Eh, y eso es algo que hemos desarrollado desde que comenzamos la vida sedentaria. Entonces, vaya que la vida moderna nos pide acumular, ¿no?
Y nuestros hábitats, precisamente, los hábitats claro, artificiales, las zonas urbanas, nuestras casas y todo esto, son o están diseñadas también para acumular cosas, ¿sí? Somos una especie introspectiva, no somos la única, pero ¿qué es introspectivo? Bueno, pues que también podemos navegar dentro de nuestra mente, estar en nuestros pensamientos. Pero eso, bueno, muchos monos lo son, hay cetáceos que lo son, entonces, y bueno, lo que vayamos descubriendo, posiblemente muchas aves lo sean. Somos una especie esclavista, claramente, desde que domesticamos los animales, pues los utilizamos como esclavos, esclavos para montarlos, para comérnoslos, para que nos ayuden a arar, a transportarnos, que nos den compañía, que reaccionen a nuestras emociones. Todo eso es esclavizar especies, tal cual. Somos una especie ingeniera de ecosistemas tipo halogénico, me explico. Una especie ingeniera es la que modifica su ambiente. Fuera del humano, por ejemplo, un ejemplo muy claro son los castores, que hacen presas, en donde antes había un río, ahora es un pequeño estanque en donde pueden vivir ellos. Bueno, nosotros, ya sobra decir, nosotros modificamos todo. ¿Y por qué de tipo halogénico? Eso quiere decir que traemos materiales de otras partes para modificar el ambiente, o sea, ni siquiera son materiales del lugar. Y sobra decir, o sea, los alcances que tiene el ser ingeniero de ecosistemas, o sea, modificamos las praderas para hacer los campos de cultivo, excavamos el suelo para hacer los minas, cortamos un río para hacerlo una presa, etcétera. O sea, hay un largo etcétera, ¿no? Somos recolocadores, digamos, de material y energía a nivel global. Esto quiere decir que muchos de los objetos que utilizamos están hechos con materiales que se generaron en otras partes del mundo. No sé si se han puesto a pensar desde dónde puede venir el material del que está hecho su celular, ¿no? Puede ser metal extraído en África, plástico extraído, bueno, hecho a través de petróleo extraído en el Medio Oriente, por ejemplo, vidrio hecho de arena de China, por ejemplo, ¿no? Y que ya llevamos y traemos material, esto no es común pues en ninguna otra especie, ¿no? No digo que las otras especies no transporten cosas, pero pues es muy limitado. Somos especie invasora, definitivamente, conforme avanzamos en la conquista de nuevos lugares en el mundo, en las zonas geográficas, eh, pues hemos generado extinciones que tienen que ver con esa invasión. Hay infinidad de ejemplos de aves insulares que se han extinto, desde las aves elefante en Madagascar, las moas en Nueva Zelanda, etcétera, y también un largo etcétera. Somos una especie dispersora selectiva de otras especies. ¿Por qué selectiva? Bueno, porque nosotros recolocamos también especies, no solamente materiales, ya sea de manera consciente o inconsciente. O sea, ya sea por control biológico o ya sea porque sean organismos que llevamos con nosotros, como los gatos, por ejemplo, los ratones, las ratas, las cucarachas, etcétera. Eh, o por accidente, como el caso del pez león, todo el problemón que está causando en el Caribe, ¿no? Por haberlos liberado. Y bueno, en esto de la recolocación, hemos llevado especies al espacio, definitivamente, no solamente nuestra propia especie, sino muchos animales han viajado, plantas han viajado al espacio. Esa es Laika, por ejemplo, eh, una perrita que mandaron los rusos al espacio. Allá murió unas horas después.
Somos capaces de terraformar otros. Eso todavía no sucede, pero la capacidad la tenemos. Es decir, ya no modificar no solamente los ambientes de la Tierra, sino modificar otros ambientes fuera de la Tierra para terraformarlos, o sea, hacerlos como, como nos gusta que sean y como necesitamos que sean, ¿no? Y pasamos de ser una especie social jerarquizada, como cualquier primate, a una supergregaria. O sea, definitivamente todavía no estamos adaptados a eso. Adaptación como tal, no. ¿A qué me refiero? A que los grupos humanos hace apenas unos 10.000 años eran pequeños, eran de algunas decenas de personas. Y luego se desarrollaron las aldeas, luego las primeras ciudades, y ya estamos hablando de algunos cientos o pocos de miles de personas, pero ahorita ya estamos hablando de megalópolis, de millones de personas, de decenas de millones de personas, como lo es el área esta de Tokio-Yokohama, que llega a 42 millones de personas en un ambiente urbano continuo. Entonces, bueno, pues vaya que cambiamos en ese sentido. Entonces, en resumen, aquí tenemos todo lo que les acabo de mencionar. Eso es lo que nos perfila nuestro nicho ecológico. Eso es lo que somos los humanos para las otras especies. Entonces, pues con esto es con lo que hay que vivir, digamos, ¿no? Tal cual. Termino no solamente este tema, sino también doy por terminado el curso de paleobiología con esta frase, que espero que los deje pensando un ratito. Nos tomó 3.800 millones de años para llegar a preguntarnos quiénes somos y de dónde venimos. Ahora que tenemos ya una leve idea, ¿qué hacemos con toda esa responsabilidad histórica? Por su atención, muchas gracias.